Vamos a enfilarnos a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere sembrar en este día. Y cuando estaba ahí, estábamos en el tiempo de adoración y escuchaba a Stephanie hablar. Entendemos que Dios nos está guiando por lo que la palabra del Señor nos va a dejar sentir hoy. Y el tema es tiempos de reto nos dirigen a una de dos cosas: a desfallecer o a desarrollar autoridad. Bien. Así que esa es la palabra que vamos a estar compartiendo hoy. Si yo preguntara cuántos están pasando por tiempos de reto, tiempos difíciles, pues no necesitas levantar la mano, pero eso es parte de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Bien. Porque yo he vencido, vosotros van a vencer. No es que estamos diciendo el que lo esté pasando bien, disfrútelo, gloria a Dios. Pero si llega el tiempo difícil, sepa que hay palabra de Dios para usted, para que pueda pasar ese tiempo difícil. Y los que estén pasando por tiempos de reto, tiempos difíciles, qué bueno, que el Señor es maravilloso y no hay nada más poderoso que la palabra del Señor para dirigirnos, ilustrarnos y decirnos, no estás solo. Así que cuando pasamos por tiempos de reto, pues son tiempos en los cuales Dios nos permite desarrollar y crecer, ¿bien? No desarrollamos el coraje solamente en tiempos felices, sino que lo desarrollamos y sobrevivimos a tiempos difíciles desafiando la adversidad, ¿bien? Así que si la vida todo fuera feliz, qué monótono sería esto. ¿Sí? Todo el mundo riéndose, ¿bien? Pero qué bueno es saber que ante los tiempos de nuestra experiencia de vida, la mayoría van a ser tiempos buenos, pero van a venir tiempos de reto. Los discípulos pasaron por tiempos hermosos, Jesús pasó por tiempos hermosos, pero también por tiempos de reto. Y hace un tiempo atrás estaba leyendo una National Geographic, que estaba viendo, y estaban hablando del león. Y me llamó la atención mientras ellos describían algunas habilidades, facultades del león. ¿Bien? Así, ellos decían, mira, el león tiene una capacidad de que cuando ruge, término importante en esta mañana, cuando ruge, su rugido se escucha 5 millas de distancia, hasta 5 millas de distancia. ¿Bien? Segundo, ¿bien? Otra capacidad que tiene el león es que se puede parar delante de un carro o delante de un vehículo guagua, y cuando ruge, el rugido es tan fuerte que tiembla el auto, ¿bien? Porque es un rugido fuerte, ¿bien? Y no me extraña que el texto bíblico, una de las comparaciones o de los elementos que utiliza para hablar de Cristo, dice que Él es el león de Judá, ¿bien? Por el poder, por la autoridad, por la grandeza, ¿bien? Así que en esta mañana vamos a utilizar más o menos algo de esto para introducir el tema que queremos en este día traer. Ahora, ¿por qué ruge un león? Ellos decían lo siguiente: ruge para empantar al intruso, ¿bien? Cuando él ruge, espanta al intruso y así cumple su rol de protector. Segundo, ruge para asustar la presa y cazarla. Así cumple el rol de proveedor. El león ruge para reunir a los miembros de la manada que están dispersos. Así cumple el rol de líder. Pero también el león ruge para proclamar autoridad y dominio. Bien, cuando un león ruge, está proclamando autoridad y dominio. Y cuando uno lee esto y lo aplicamos a nuestra vida, tenemos que pensar, ¿cuándo fue la última vez que rugimos? ¿Cuándo fue la última vez que ante una situación rugimos de la manera que usted sabe rugir? ¿Bien? No estamos hablando de la garganta más fuerte, sino cada uno de nosotros sabemos cuándo fue la última vez. ¿Cuándo fue la última vez que yo rugí sobre un área débil de mi vida? Que dije, espérate, yo tengo que proclamar autoridad y dominio sobre esta área. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de crisis familiares, en crisis que nos
pasan a todos, nos paramos en seco, por así decirlo, y comenzamos a rugir en el nombre de Jesús a través de la autoridad del Espíritu para que las cosas tomen orden en el nombre de Jesús. Bien. Yo creo que la palabra de hoy nos invita, y máxime en tiempos de reto como este, nos invita a rugir, a pararnos, crecer en carácter, y el carácter nos ayuda a poder crecer en autoridad, ¿bien? Y utilizar la autoridad en el nombre del Señor. ¿Bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer para provocar cambios, ejercer autoridad? Hay una experiencia en la palabra del Señor en Josué capítulo 1, y vamos a utilizar una experiencia del Antiguo Testamento, donde un hombre de Dios que fue llamado por Dios en un tiempo difícil, en un tiempo de reto, tuvo que rugir. Y de ahí vamos a sacar 4 o 5 elementos necesarios en nuestra experiencia de vida que nos van a ayudar a nosotros, cómo nosotros podemos rugir en autoridad en este tiempo. Bien. A veces creemos, no, yo estoy en el Señor y Dios me dotó de autoridad. Amén, tremendo, gloria a Dios. Eso es parte del equipaje nuestro. Ahora, ¿cómo yo lo aplico? O sea, ¿cómo yo trabajo con esto? Con una herramienta tan poderosa que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Bien? ¿Cómo yo lo hago? ¿Bien? Porque si no lo sé hacer, ¿bien? Van a haber momentos en la vida donde dice, hay algo como que esto no está surgiendo. En cierta ocasión había 2 hombres que fueron contratados a cortar leña. ¿Bien? Por 8 horas era el tiempo de trabajo. Uno de ellos estuvo 8 horas corridas sin tomar un descanso, picando leña, y cuando finalizó el día de trabajo, tenía una cantidad de leña picada impresionante. El otro también picó leña por 8 horas, pero cada 50 minutos tomaba 10 minutos de descanso. Así que trabajaba 50, tomaba 10 de descanso. Cuando terminó su tarea, tenía más leña que el que había trabajado sin descansar las 8 horas. Y el que había trabajado sin descansar le dijo, oye, ven acá, yo estuve trabajando todo el tiempo sin detenerme y mira la cantidad de leña que piqué. ¿Bien? Sin embargo, tú tomabas descanso y cada 50 minutos tomabas 10 de descanso. O sea, dedicaste menos tiempo a cortar leña y tienes más que yo. ¿Qué tú hacías? Y el hombre decía, mientras estaba descansando, estaba amolando el hacha. Bien. Bien. Y yo siempre tenía una tesis en mi vida, decía, las cosas se hacen bien o mal. Bien. Descubrí que hay una tercera. Bien o mal o sabiamente. Bien. Así que es bien importante. Y hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra y de la experiencia de Josué, poder extraer esos 5 elementos que nos ayudan a nosotros. ¿Cómo podemos trabajar con esto que Dios nos ha dado? ¿Cómo lo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo ser efectivo en todo esto que Dios nos está equipando para un tiempo de reto tan brutal como este? Hay retos con los hijos, hay tiempo con el gobierno, hay retos en los trabajos, hay retos de toda índole en el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Bien? Pero por algo la palabra dice, confía, como yo vencí, tú vas a vencer. Pero tenemos que entender que la sabiduría de la palabra de Dios viene para que utilicemos sus herramientas. ¿Bien? Así que vamos a coger 10 minutos para afilar el hacha en este día. Padre, gracias te damos en este día por este tiempo hermoso que nos brinda. Gracias por este tiempo de adorarte y bendecirte, Dios, en esta experiencia sublime de llegar a tu presencia, no con manos vacías, sino con manos llenas de adoración a ti. Gracias te damos. Tu palabra dice de ella misma que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Dios amado, que por la gracia de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios, en este día, oh Padre amado, nos dé la palabra y nos coloque esa palabra en los lugares donde la necesitamos en este día. Tu palabra dice que tu Espíritu escudriña aún lo profundo tuyo, cuanto más sabe lo que tenemos en necesidad. Y proclamamos en el nombre del Señor que ningún pensamiento, Dios,
oh Padre amado, que trate de invadir, Dios, pensamiento ajeno, que trate de tomar la mente de alguno de mis hermanos, lo sometemos a la obediencia a Cristo y proclamamos que nuestra mente, nuestras capacidades, Señor amado, nuestro ser interior está preparado a recibir tu palabra en esta hora. Así lo proclamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Mira, Josué capítulo 1, los primeros 8 versículos, bien, es bien interesante. Bien. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de... Josué capítulo 1. ¿Bien? Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés, donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíes a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Bien. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Esta experiencia bíblica es una experiencia histórica. Bien. Y me llama la atención cómo Dios trabaja con la gente. Dios no es un Dios que está allá arriba y nosotros acá abajo. Dios es un Dios que está en todas partes, incluyendo acá abajo. Y sabe cuando su gente necesita una palabra directa al corazón, y en este caso Moisés había muerto y lo vamos a ver ya mismo, pero el que lo iba a sustituir, Josué, necesitaba ante un reto que a veces se convierte en crisis. Tengo que guiar a toda esta gente. Y esta gente que cuando que vi en el camino, en el tiempo de Moisés, que cuando tenía hambre se querían ir otra vez a Egipto y Dios tenía que decirle, pero ¿y por qué ustedes quieren allá? Allí comíamos aunque sea carne de preso y pues dale codornices. Y Dios le daba carne, le daba codornices. Todo eso él lo pudo ver. Y Dios se impresionaba tanto de la incomodidad de ellos que el texto bíblico dice le daba codornices hasta que le llegaran hasta las narices. Es interesante cómo Dios trabaja con la gente, ¿verdad? Hace mucho sol, pues le ponía una nube de día. Hace mucho frío por la noche, en el desierto es muy frío, pues le ponía un fuego de noche para que los calentara. Bien, los zapatos que tengo no son buenos y se me gastan, pues le daba zapatos a ellos. O sea, tengo sed, pues le daba agua de la piedra. Nos vamos a ahogar aquí ante este mar, le abría el mar en seco. Todo eso era parte de la historia y ahora a Josué le tocaba un gran reto. Bien, así que 5 áreas de trabajo cuando Dios nos invita a trabajar en medio de las crisis. Primero, tener una conciencia de que Dios te está llamando, que anhela un trato personal contigo. Bien. Tener conciencia de que esto es un trato entre Dios y yo. Y lo bueno de Dios es que no hace acepción de personas. ¿Bien? Así que el trato de Dios es con cada uno de nosotros. Mira cómo dice, por lo tanto, el versículo 2.
Por tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el Jordán y a estar en tierra que les doy hoy. Bien. Sobre esto quiero resaltar, ¿bien?, que es el Dios el que nos mira a nosotros. Escucha bien esto. Se trata de Él y no tanto de nosotros. Él nos está mirando. No para decir, ahora viene el fuete, para darnos fuete y castigo. No es eso. Es que Dios fijó sus ojos en nosotros. Y esto es una bendición. Bien. Es bien importante que podamos entender que Dios tiene sus ojos fijos en cada uno de nosotros, porque tiene unos intereses específicos en cada uno de nosotros. Bien. Si nosotros cambiamos, Señor, pero yo estoy aquí, mira lo que está pasando. Sí, Dios ve lo que está pasando. Pero este primer punto, el texto bíblico nos dice, Dios se fijó. No tanto lo que me está pasando es que un Dios grande, poderoso, maravilloso, sublime, que cuando no existíamos ya Él había hecho todos los cielos y la tierra, puso su mirada sobre cada uno de nosotros. Esto es una de las experiencias grandes del texto bíblico. O sea que nosotros a veces, wow, mira, yo soy así, fantástico, qué bueno. Pero sobre lo que somos o creemos que somos o lo que hacemos, bien, hay un Dios grande y poderoso que se fijó en nosotros. Mira, y hay unos elementos que estuve desarrollando. ¿Por qué Dios pone sus ojos sobre cada uno de nosotros? Primero, porque Dios tiene un trato personal e individual con cada uno. Bien, el ejemplo de Zaqueo. Jesús iba caminando y pasó por debajo de un árbol, vio a Zaqueo, un cobrador de impuestos, bien, y lo ve ahí y le dice, bájate de ahí que tengo que ir a tu casa. Bien. Así que Dios se fijó en él. Bien. No era el tipo de mejor reputación. Bien. Pero Dios se fijó en él. Y le dijo, hoy yo que me fijé en ti, quiero ir a tu casa. Dios no hace acepción de personas. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos portado mal, pero Dios sigue pasando por debajo de nuestro árbol de mango y nosotros allá arriba trepados en nuestro ego y nos dice, hoy yo quiero volver a morar en tu casa. Bien. Ese es el amor de Dios, que se fije en nosotros, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Bien. Y qué bueno saber, como decía el pastor Ricky el domingo pasado, una palabra que todavía la tengo dando vueltas en la cabeza. Él decía, mira, o sea, Dios se fija en nosotros y estamos en el proceso de ir cambiando. O sea, la debilidad convertirla en fortaleza, pero Él se sigue fijando en nosotros. Bien. Mira, Dios se fija en nosotros. Lo segundo que quiero destacar de cuando Dios se fija es que Dios ve el potencial que en sus manos nosotros tenemos. Bien. Dios no nos ve exactamente como estamos ahora. O sea, si Dios me hubiera visto a mí, qué sé yo, en el siglo pasado, a mediados del siglo, no tanto, ¿no? Más o menos, sí, a mediados del siglo pasado. Bien, hubiera mirado y decía, este tipo es tímido, bien, no le gusta hablar con nadie, bien, es introvertido. O sea, si Dios me hubiera visto con esos ojos, yo estaría introvertido, solo porque aquella no se hubiera fijado en mí. Mercy me hubiera dicho que va yo. O sea, pero, y así en cada uno de nosotros, es que Dios ve nuestro potencial, independientemente de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Mira, coge y hay una ciudad que Dios dice, voy a destruir, Nínive. ¿Bien? Y le dice a un profeta malcriado, un profeta desobediente, vete y predícale a esa gente. Bien. Dios envía a un hombre con esas capacidades. Bien. Y el hombre era tan bravo que dice, no, yo no voy para allá porque esa gente mata a los niños, los sacrifica, hace cosas, no se merece la misericordia ni la palabra de Dios. Coge el bote y se va para otro lado. Bien. Ahí pasa todo el proceso que sabemos con Jonás. Bien. Y Jonás era tan fuerte
que aún cuando ocurrió el final de lo que iba a ocurrir, se va debajo de un árbol y empieza a pelear con Dios porque Dios había perdonado la ciudad. Bien. O sea, lo que nos está diciendo esto es que Dios ve nuestro potencial más allá de las capacidades que estamos expresando ahora. O sea, no nos podemos detener en el camino. No podemos detenernos porque ahora estoy pasando por tiempos de crisis. Porque estoy pasando tiempos difíciles. Bien, es que ahora mis fuerzas decayeron, Dios. Es que ya yo no soy igual. Mis fuerzas han decaído. Se supone que yo esté luchando espiritualmente, pero se me han ido las fuerzas. Qué bueno es el Señor, que conoce que nosotros somos más que momentos de debilidad. Que sabe que somos algo más que momentos que la crisis, porque a quién no le han temblado las rodillas cuando las cosas se ponen difíciles. Bien. O sea, pero Dios ve nuestro potencial, lo que somos en sus manos. Bien. Llega a una ciudad de Gadara, había un tipo que tenía demonio hasta las uñas y nadie lo podía sujetar. Bien. Y Cristo lo libera. Y cuando lo libera, él dice, me quiero ir contigo. Y el potencial que Jesús vio en este hombre, además de la liberación, fue tan grande que le dijo, quédate aquí y rompe a hablarle a toda la ciudad lo que yo he hecho por ti. Lo puso a predicar. O sea, mira, cada uno de nosotros somos más que las experiencias difíciles que podemos estar pasando en un momento dado. ¿Dónde está Dios? Donde siempre ha estado. Bien, poniendo sus ojos sobre nosotros, viendo las capacidades y las carencias, pero viendo un potencial tremendo de hombres y mujeres de Dios para este último tiempo. Fíjate que estamos dando una estructura de cómo Dios da la autoridad. La autoridad no baja del cielo automática. Hay que trabajarla. Y la comenzó a trabajar con este hombre, bien, con Josué. Lo tercero que Dios ve, bien, es que Dios ve a sus hijos, y escucha esto que es interesante. Dios ve a sus hijos como gente justa. Justo es uno que opera según la justicia y la razón que vive y que vive según los preceptos de Dios. Esa es una persona justa. Bien. Dios nos ve como gente justa. Él dice, mira, puede ser un Zaqueo que ya se bajó del árbol. Puede ser un Jonás que ya está en tierra. Bien. Pero con todo y eso, yo los veo como personas justas. Y mira, cuando Dios ve a un justo, ve a gente con una autoridad capaz de hacer cosas grandes. Mira esto. Dios en un momento dado iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Bien? Y voy a destruirlo. ¿Bien? Abraham se para en el medio y dice, Señor, ¿cómo tú los vas a destruir? Y si los voy a destruir, estos tipos se portan mal. Y sabemos que todas las cosas que hacían. ¿Bien? Se portan muy mal, los voy a destruir. Y Abraham dice lo siguiente, y escuche esto. Oye Dios, vamos a hacer algo. Si hay 50 justos, ¿tú destruyes a Sodoma y a Gomorra? Y Dios le dice, si hay 50 justos, yo no destruyo a Sodoma y a Gomorra. Y si hay 40, si hay 40 justos, Abraham dijo, rey, no hay 50, así que vamos a bajar esto. Si hay 40, tú destruyes. Y Dios le dice, si hay 40 justos, yo no los voy a destruir. O sea, hago un alto para aclarar esto. O sea, la paga del pecado es muerte. O sea, no jugamos con esto. O sea, y cuando los pueblos apartan la mirada de Dios y no brilla la justicia de los hijos de Dios allí, los pueblos van a pasar por tiempos difíciles. Dicho eso, seguimos. Y si hay 30, y si hay 20 justos, ninguno. Y si hubieran 10 justos, tú destruyes a Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, si hubieran 10 justos, yo no destruyo a toda una ciudad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. Bien. Mira la autoridad que tiene un justo, el potencial que tiene un justo, los ojos con los cuales Dios ve a un justo capaz
de que pueda cambiar el medio ambiente que le rodea en el nombre de Jesús. ¿Bien? Esto es importante, iglesia. O sea, yo no estoy... lo que quiero resaltar de eso es esto. O sea, mira, somos justos, somos gente que amamos a Dios, gente que queremos echar hacia adelante con nuestra fortaleza, a veces con nuestras debilidades. O sea, Dios está con nosotros con su autoridad y poder para decirnos, mete mano, sigue hacia adelante. Bien, que las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Bien. Y van a cambiar desde la óptica del cielo, escuche bien. O sea, la óptica del cielo va por encima de nuestra óptica. Bien. Nosotros tenemos tantas cosas. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y Dios, ok. Dios del cielo dice, bueno, no tengo chavo, no soy un Santa Claus. Bien. Así que vamos a ver qué es lo que te conviene. Bien. Y entonces, según esto, Dios comienza a... Oye, dije algo, pero los niños están allá, ¿verdad? A trabajar esto. Bien. Mira, primer punto, cómo Dios nos ve a nosotros. Lo segundo, nos invita a dejar atrás el pasado. Fue Dios claro cuando le dijo, mira, Josué, Moisés se murió. ¿Bien? Moisés se murió. ¿Bien? Le digo, ya no existe. Ahora te toca a ti. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Bien? Ya Moisés no está. ¿Bien? Y es importante que podamos entender que aunque Moisés había sido un gran líder, ya era parte del pasado. Ahora era nuestro tiempo. Es tu tiempo. A veces tenemos que entender que el lugar hacia donde nosotros vamos debería ser más grande que el lugar donde hemos estado. ¿Bien? Mira, y yo no estoy hablando de superfe, ni superpotencia, ni estoy aquí como los magos que tiran 5 bolas hacia arriba. Y no. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No de automotivación, y que son buenas, a veces funcionan, ¿no? Pero la palabra no automotiva, la palabra empodera a sus hijos para que actúen con autoridad en el nombre de Dios. ¿Bien? Crea carácter, fortalece internamente. ¿Bien? Así que, mira, muchas veces necesitamos hacer entierros. ¿Bien? Necesitamos hacer entierros. ¿Bien? Aquí quizás como pasó en nuestra iglesia mientras pastoreamos y fundamos por 30 y pico de años. ¿Bien? Hay gente que llega con distintas experiencias eclesiásticas. A veces yo recibía un mes y yo gente que habían sido heridos, maltrechos y qué sé yo qué. Bien. Llegaban a la iglesia, es que, ok, vamos a hacer algo. Bien. Vamos a hacer un entierro. Vamos a enterrar. Que muchas facturas me pasaron a mí por otros pastores que habían hecho cosas incorrectas. Por eso yo no te he hecho nada. Pero tienes el título. Bien. Paquiti. Bien. Pero nos gozábamos. Y yo quiero hacer un acto aquí en esta mañana. Si aquí alguien ha llegado herido por algún ministerio, ¿bien? Tanto el pastor como yo que estoy ahora predicando, pastor de años, desde el nivel pastoral le pedimos perdón. Le pedimos perdón. ¿Bien? Lo que otros, por sus acciones, por tantas cosas, hicieron daño a la fe, a uno poder creer en la figura. Bien, le pido perdón por el destrozo que hicieron de esa figura. Pero qué bueno es saber que aunque hay gente que nos falla, Dios siempre tiene gente en el camino que nos ayudan a restaurarnos. Bien. Dejo esto así. Bien. Y cuando yo escucho los anuncios de esta iglesia, oye, que se quede de esta iglesia, va a tener un problema, ¿vieron? Aquí no hay descanso para las almas.
No. Mira, tenemos que hacerle muchas veces un funeral a los grandes triunfos. A veces nos quedamos, no, yo antes. Wow, como Dios me usaba. Wow, tremendo. Yo tuve esta experiencia, fantástico. Entiérrala ya. Esas experiencias te dieron fuerza y te dieron fe para llegar a donde está. Pero no puedes vivir del día de ayer. Dios tiene cosas nuevas cada mañana. Bien. Así que tenemos que entrar en eso. Bien. Y si las cosas fueron difíciles en el día de ayer, entierra las traiciones. ¿Cuántas cosas se pueden mencionar? Una vez, yo no sé si lo dije aquí, estábamos Mercy y yo en Venezuela, en Valle de la Pascua. ¿Sí? Íbamos allá a tener alguien conoce, ¿verdad? Dije algo, la gente conoce de Valle de la Pascua. Y estábamos por allá, estuvimos como 2 veces, ¿verdad? En la iglesia de allá que nos invitaba el pastor, y entonces pues íbamos allá y ministrábamos. Pero me llamó la atención que un día el pastor me dice, mira, vamos a hacer un funeral. Yo, sí, pero vamos a estar comiendo. Vamos a comer y a comer y a comer. Y yo me sonrío, ay, ¿qué funeral es ese? Bueno, es un funeral a las libras que vamos a perder. Se dieron una altera. Mira, y me gustan esos funerales. Cuando tú vayas a un funeral así, me avisa, por favor. Bien. Así que mira, hay que hacer funerales. Bien. Inclusive, si usted está atado con una soga llamado pasado, solamente podrá alejarse hasta donde la soga se lo permita. Usted es un esclavo. ¿Bien? Los que se amarran del pasado se esclavizan al mismo. Qué bueno que Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Que en Él tenemos nuevos comienzos. ¿Bien? Si te hirieron, si te afectaron, si te traicionaron, mira, haz un funeral en el nombre de Jesús. Haz un funeral. Bien. Yo no vuelvo a confiar en los bandidos, hombres estos que Dios hizo. Yo no vuelvo a... Entiérralo en el nombre de... No a las oportunidades que Dios pone en el camino, no, a aquel bandido, ¿no? Pero mira, inclusive en cierta ocasión el hijo del rey David se murió, Absalón. ¿Sí? Y David comenzó a pasar el tiempo de luto. Y se metió entró allá en su aposento y Absalón, mi hijo Absalón. Y empezó y dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Bien? Y llegó uno de sus siervos y le dijo, rey, ponte tu ropa regales. ¿Bien? Báñate, lávate la cara y vete a la puerta de la ciudad. ¿Bien? Porque los reyes hacían justicia en las puertas de las ciudades. ¿Bien? Así que mira, inclusive a veces hay que poner un término a los sufrimientos. No podemos estar sufriendo todo el tiempo por algo que ya pasó. Porque la soga nos va a llegar hasta ahí y vamos a ser esclavos. Mira cómo dice Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas ni le traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Bien. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 al 14 decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. No olvido lo de atrás y me quedo ahí, no. Olvido lo que está atrás, entierro lo que está atrás y me extiendo a lo que está por al frente. Bien, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Bien. Seguimos en el nombre de Jesús. Tercer punto, el tiempo corre. Ponle acción y movimiento. Ponle patita a las promesas de Dios. Ay, gracias. Wow, este pastor Dios lo sigue usando brutal. Ay, gloria a Dios, gracias.
No, yo no soy de los que, no. Escuchan, no. Ponle acción, movimiento a las patitas, a las promesas, al legado espiritual que Dios te ha dado. Bien. Dios le dice a Josué, mira, te vas a parar frente al pueblo. Tú y el pueblo, bien, van a comenzar a pisar terreno. Y todo el terreno que pisen será de ustedes. Bien. Qué promesa hermosa. Todo lo que pises. Pero las promesas se quedan en el vacío si no nos movemos. Bien. Si no caminamos, detendremos la acción de Dios en nuestra vida. Nosotros, la iglesia nuestra allá en Bayamón quedaba entre dos cementerios, bien bonita allá. Unos nacionales, que eran los americanos, y otros privados, que eran los de chavos. Y yo le decía fácil a la iglesia, mira, ahí al frente, uno era al frente, otro era al lado, hay enterrados sueños en cantidades, inventos, negocios. Habían familias que ahí enterradas que nunca pudieron ser restituidas, bien, porque se murieron con ellos, porque no le pusieron patitas a las cosas que tenían que hacer. Bien. Hay que caminar en el nombre del Señor. Esfuérzate y sé valiente en el nombre de Jesús. Hay que trabajarlo en el nombre del Señor. Y mientras tú lo vas haciendo, una de las formas de cómo yo me puedo mover en esto, mira, yo voy haciéndolo y voy recordándome de las promesas de Dios en el camino. Señor, mira, ¿cómo yo le pongo patitas a esto si veo que todo el cielo está oscuro? No veo hacia arriba mucho, todo lo que me rodea está difícil. Pues mira, en medio de la oscuridad, en medio del mal tiempo, comienzo a proclamar las promesas que Dios hizo para mi vida. ¿Bien? Comienzo a proclamar la grandeza de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos visto milagros en nuestra vida? Comienza a proclamarlo, aunque ahora no estés viendo el que tú deseas ver. Hemos visto a Dios en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Y este tiempo no va a ser la excepción en que Dios en su momento, en su manera, en su forma, Él va a hacer lo que va a hacer. Y esto es importante, iglesia. Tenemos que movernos en el nombre del Señor. Habla la palabra mientras camina. Mira, en cierta ocasión íbamos a ver a mi suegra que vivía en Culebra, en una isla. Una islita dentro de la isla. Y nos montamos en el avioncito que salía de un sitio allá, Fajardo. Cuando estamos llegando allá, eso fue en Culebra, sí. Cuando estamos llegando allá, esos avioncitos son chiquitos, de 6 pasajeros. Y el que maneja. ¿Bien? Estamos llegando, el avión comienza a dar tan. Empieza y el sitio de aterrizaje en Culebra es un sitio difícil, ¿bien? Porque quedaba entre dos montañas, el avioncito viraba así, se metía entre las montañas y aterrizaba, ¿bien? Cuando salía, quedaba como lápidas atrás, un montón de aviones que se habían espetado anteriormente. Bien chévere, era bien emocionante, inspirador. Entonces, bienvenido, ¿eh? Y nosotros íbamos allá, Mercy por su mamá, y yo lo hacía por mi suegra. Entonces, ¿por qué llegué ahí? Mercy me dice, cuando el avión se está moviendo, Mercy me dice, Jimmy, y digo, tranquila, ¿tú crees que Dios ha cumplido ya su propósito en nosotros? Me dice, no. Pues olvídate, esto no se va a caer. No se va a caer. Y mira que hemos estado en sitios y en lugares donde son sumamente retantes. En estos de los proyectos de la Fundación en las Misiones, sumamente retantes. Bien. Pero nosotros vamos a dar desistir cuando Dios diga, ok, se acabó, me lo llevo para el cielo y ya se acabó. Bien. Y si nos vamos los dos juntos, que es la petición de Mercy. Mire, hagan una fiesta. Hagan una fiesta, por favor, porque nosotros nos vamos a estar gozando. ¿Okay? Mira, 10 minutos, tengo que ir ya cerrando. Mira, es importante esto. Mira cómo dice Efesios 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Vamos a dejarlo en el versículo 3. Me llama la atención
que la versión cantera, que es la versión crítica del hebreo, griego y arameo, cuando dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, esta versión dice que nos ha bendecido con bendición que no se puede encontrar nada más que en el cielo. ¿Sí? Mira, cuarto punto. Concéntrate. Acuérdate que Dios está hablando con un hombre igual que tú y yo. ¿Sí? El cuarto punto. Concéntrate en Dios y no en la gente, no en las situaciones ni en las noticias. Dios le dice, yo estaré contigo, no te fallaré ni te abandonaré. Tú serás quien guíes a este pueblo. Sé fuerte, sé muy valiente, no te desvíes. Concéntrate en Dios. O sea, nosotros no nos alejamos ni estamos enajenados de lo que nos ocurre. Claro que sí. Seríamos irresponsables si no sabemos lo que está ocurriendo a nuestro lado. Porque si tenemos que accionar en algo en fe, tenemos que saber en qué vamos a accionarnos. Bien, pero las noticias de afuera, que son información, no pueden ser noticias que sustituyan lo que Dios dijo. Que sustituyan el foco de Dios en mi vida. O sea, esto es así. No podemos aguantarnos y detenernos en esto. Así que es bien importante que lo podamos entender. Hay todo tipo de noticias. Mira, de vez en cuando apagar las noticias. Tampoco. De vez en cuando uno tiene que saber lo que hay, pero de vez en cuando, por favor, apágala. Porque vamos a tener una sobredosis de negativismo en la cabeza. Que cuando escuchemos el corito, Jesús está pasando por aquí, van a decir, ¿será verdad? Mira, y por último, permanezcan con la palabra de Dios en la mente y en el corazón. Dios le dice a Josué, estudia constantemente este libro de instrucciones. Le está diciendo, mira, estudia el Pentateuco, estudia la Torá. Le dice, estudia las palabras que Moisés te dijo. Estúdiala, llévala en tu mente, estúdiala. Sí, podemos leer una noticia, pero por cada noticia que leamos, vamos a llenarnos la cabeza de la palabra de Dios. Bien. Que cuando nos sintamos solos, en depresión, en medio de situaciones que atacan la vida, nosotros podamos decir, la palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me va a recoger. Bien, que ningún arma forjada contra mí va a progresar, sino que va a someter a nuestros pies todo lo que se levante. Así vamos a ir trabajando con lo que vemos, pero usando aquella palabra que está sembrada en el corazón. ¿Sí? Vamos a estar de pie, iglesia. ¿Sabe cuál fue el resultado de esta reunión que tuvo Dios con Josué cuando comenzó el ministerio? La razón fue que el resultado fue que fue un gran líder y metió al pueblo a la tierra prometida. Gloria a Dios por eso. Pudo ver cómo unas murallas se caían frente a él. Pudo ver grandes milagros de parte de Dios porque entendió que la autoridad que Dios delega hay que ponerla en práctica en crecimiento. Crecer en ella en el nombre de Jesús. ¿Bien? Así que en esta mañana yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, ¿bien?, tú reacciones a la palabra que has escuchado. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Bien? La palabra evita que choquemos. Cuando el salmista decía eso, estaba pensando en un hogar de Israel, donde por la noche solamente habían 2 ventanas y una puerta. Y prendían una lámpara y toda la noche estaba prendida para cuando ellos se levantaran, una luz tenue, no chocaran, no se golpearan. Cuando la Biblia dice, es lámpara a nuestros pies, si nosotros actuamos en la palabra del Señor, esa lámpara nos va a guiar. Bien. Y caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Cuando esa lámpara esté encendida,
cuando andamos en el valle de la sombra y de la muerte, no tememos porque Él está con nosotros. Porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Y tarde o temprano Él va a preparar el banquete, va a preparar la mesa. Bien. Su mesa. Bien. Así que yo te invito a que donde tú estás, tú pongas delante del Señor las áreas de la vida donde tú necesitas que Dios trabaje. Yo pongo las mías también. Bien. Necesitamos que Dios dé fortaleza, que Dios nos dé la autoridad con la sabiduría del cielo. Bien. Que Dios me dote de esa gracia que necesito en este tiempo o cuando venga el tiempo. Bien. Es el momento de Dios en esta hora es el momento de Dios en esta hora para tener un momento de oración a Él. Bien. Y tú lo pongas en el nombre de Él. Bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te presentamos cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Los presentamos delante de ti en esta hora y me presento yo también, Dios. Señor amado, en esta hora se ha hablado de la autoridad que tú das, pero es una autoridad dirigida por tu Espíritu. Y en esta hora, Dios amado, tu palabra nos ha enseñado, Dios, cómo podemos fortalecerla y adquirirla, cómo la podemos usar. Señor amado, sabiendo que tus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros y que tus ojos están puestos sobre nosotros para derramar tus pensamientos que son de bien y no son de mal para tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, mis hermanos, mis hermanas están tomando distintas decisiones en su mente. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en esta hora los fortalezca y los guíe. Señor amado, a una experiencia de fortalecimiento, Dios, en carácter y autoridad. Oh Padre amado, para que puedan pasar los tiempos difíciles, Dios amado, proclamando tu señorío, proclamando tu victoria. Y te pedimos, Dios, que tú los sorprendas a mis hermanos, a mis hermanas, Dios, con milagros poderosos en medio de aquello que ellos necesitan en esta mañana, Dios. Señor, si necesitas dar fuerza en la espera, Dios, te pedimos, Dios, que tú los fortalezcas. Señor amado, si necesitan, Dios amado, algunos de ellos, Señor, si necesitan, Padre amado, crecer en esa fe, Dios amado, que descansa en ti, te pedimos ese descanso para sus almas. Oh Padre, te pedimos milagros poderosos para sus vidas. Y en el nombre de Jesús en esta hora, oh Padre, proclamamos tu señorío sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre toda circunstancia. Así en esta hora lo proclamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, iglesia. Hacemos esto. Mira, iglesia, si me regala, puedes sentarte, si me regala algunos minutos, porque queremos en esta mañana hacer dos cosas lo más interesantes. Bien. Una de ellas, como pastores de tantos años, trabajando con la pastoral también, ha habido momentos en que amigos pastores, gente pastor, que llevan tiempo, pues a veces pues necesitan o somos invitados a hacer una reconfirmación pastoral. Bien. A gente que está en el ministerio, que se enrolló las mangas y están trabajando en la obra del reino, viendo que Dios está presente. Bien. Pero a veces necesitamos pasar por momentos en la vida donde necesitamos delante de nuestra congregación, esa reconfirmación. Bien. Esto es un acto sencillamente espiritual. Bien. Un acto espiritual de reconfirmar, en este caso particular, el ministerio de esta familia pastoral. Bien. Porque esta familia pastoral, en este acto de reconfirmar, y vamos a orar toda la iglesia juntamente con nosotros,
Este ministerio pastoral y todo ministerio pastoral que ama al Señor y que trabaja para el reino, poniendo primeramente a las ovejas por encima de tantas cosas, ¿bien? A veces necesitan que su iglesia les bendiga, también orando por ellos en un acto como este. Hay un pasaje bíblico donde el apóstol Pedro dice lo siguiente. Por favor, a toda la familia, si puede venir acá. Si pueden venir. ¿Sí? Mercy, por favor. ¿Sí? Usted sabe que esta familia son los pastores de la casa, ¿verdad? Pero detrás de esto, ellos están que no saben dónde meterse, tú sabes. Pero detrás de esto es bien importante porque es un acto en que la iglesia les bendice porque reconocen su labor, su esfuerzo. No es un día del pastor, bien, o de los pastores de la casa, bien, porque sus pastores, dice en Primera de Pedro, le dice a ellos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Bien? Y en esta experiencia, esa es parte de esa función pastoral, y tenemos que decirlo, porque por años estuvimos, y es lo que estos pastores hacen ahora, cuidando rebaño, enseñando la palabra, siendo ejemplo, preparando a los santos del Señor, a la iglesia del Señor. Bien. Y tarde o temprano también rindiendo cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores de su labor. Bien. Gente así que han sido separadas por Dios tienen una gran responsabilidad delante de la iglesia, de las familias y sobre todo delante del jefe, que al fin y al cabo es el Señor de la iglesia, el pastor de pastores. ¿Bien? Así que en esta hora nosotros queremos orar por ellos juntamente con la iglesia. Esto es un acto de iglesia. ¿Cuántos aman a sus pastores? Mira, es tan importante esto que a la iglesia, el texto bíblico en Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que ¿cuántos quieren producir gozo en el corazón de estos pastores todo el tiempo? Bien. Vamos a estar de pie y vamos a orar, extender nuestras manos hacia acá. Bien. Los hombres y las mujeres de Dios que están llamados a dirigir su iglesia, su pueblo, en el silencio de la noche están orando. Aún en medio del trabajo están pensando cómo bendecir la iglesia y los hermanos. Las cargas de la iglesia se convierten en sus cargas. Bien. Y esto es parte del llamado. Aquí sabemos también que hay una pareja que ha sido pastor. Y si alguien necesita, además de toda la congregación, todos nosotros, necesita que el pueblo de Dios le sostenga en oración, en la iglesia. Bien. Para que Dios le guarde y les bendiga. Bien. Así que vamos a orar como iglesia y vamos a proclamar esa bendición de Dios sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Levante sus manos, extiéndala hacia acá y ore como usted desee en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre, porque en este tiempo tú sigues levantando hombres, mujeres, familias, Dios. Oh Padre, con un llamado santo del cielo.
Padre, que no solamente tienes la responsabilidad de cuidar tu iglesia, de enseñar a tu iglesia, de modelar a tu iglesia, Señor amado, sino también que cada día son blancos. Señor, son blancos de específicamente, Dios, de saetas del enemigo. Porque la labor que hace no solamente bendice a las familias, sino, Dios amado, oh Padre amado, que irrumpe en las áreas espirituales más altas. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, proclamamos que ningún mal tocará su morada. Que tú les guardarás, Dios. Que si por un camino el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, Dios, por 7 caminos tendrá que huir, Dios. Padre, lo proclamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a esta pareja, dale gracia, dale sabiduría, dale fuerzas. Oh Padre amado, que cuando pasen periodos donde no sepan qué se tiene que hacer en situaciones específicas, la gracia de tu Espíritu Santo que los unge con el poder de tu Espíritu Santo y la gracia soberana, Dios, Señor amado, le dé el discernimiento, Dios, para que este pueblo y el que se añadirá, Dios, Padre amado, puedan ser pastoreados. Padre, te pedimos que tú les bendigas, Dios. Gracias por el esfuerzo. Gracias te damos porque hasta el día de hoy hemos visto cómo tú le has guardado y le has bendecido y has mantenido esta familia unida, Dios, con un ejemplo grande y poderoso para muchos que pueden ver, oh Padre amado, y para muchos más que desde lejos están mirando, Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos tu gracia, te pedimos tu bendición. Oh Padre, y te damos gracias por el llamado que tú has puesto sobre sus vidas. Y así como en esta hora, Dios amado, han sido llamados, prepararán a tu pueblo, Dios, cada día, Dios, oh Padre amado, para fluir en los distintos dones y llamados que tú das a la iglesia, Dios. Por lo tanto, Padre, declaramos tu soberanía sobre sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y continuando con esta misma intención, vamos a orar por las familias. Porque la iglesia se compone de familias. Dios llamó a esta familia al pastorado, pero aquí hay un pueblo que Dios ha ido congregando y atrayendo para ser la familia de la fe. Y en la palabra del Señor, yo le voy a pedir, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, los que están en familia, coja a su esposa, sus hijitos, si tiene, ¿verdad?, familiares que están primos o abuelos o sobrinos, aquí hay una congregación familiar tremenda, ¿verdad? Así que únase a su familia. Los que están, si hay algún hermano que no tiene familiar aquí hoy, la familia de la fe está. Y alguien adopta a alguien por ahí en la familia de la fe. Ya aquí tenemos la hermana Carmen, me adoptó a Mari, me adoptó a Mami, me la quitó. Amén. Qué lindo. Cada cual está con su familia. Amén. Estamos en familia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Siguiendo en esta, ¿verdad?, misma intención de adoración y dedicarnos al Señor. En el Salmo 128, del 1 al 2, y en Josué 24, 15. La palabra del Señor dice: bienaventurado el Salmo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, tu esposa, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Amén. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando de la familia, de la bendición que hay cuando una familia le teme al Señor. Ese varón, ese sacerdote es bendecido, y es bendecido con su esposa, con sus hijos, y va a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Dice la palabra, el 4, he aquí que así será bendecido
el hombre, el padre, el esposo que teme a Jehová, con su familia a su alrededor. Josué 24:15 dice: escogeos hoy, hablándole Josué, hablaba el pastor, ¿verdad? A la familia, al pueblo, a quién sirváis. Escogeos a quién ustedes van a servir. Y Josué hace esta fuerte declaración: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a repetirlo, iglesia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo te voy a pedir algo. Todos aquí tenemos un familiar o una familia o un hijo, un hermano por el que estamos pidiendo que todavía no está sirviendo al Señor. Ahora vamos a hacer esta declaración otra vez y ven en tu mente, pon en oración a esa persona, a esa familia que estás orando. Amén. En el nombre de Jesús lo decimos otra vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y ahora el pastor de la casa va a hacer la oración por su iglesia, por todas nuestras familias, por todos nosotros. Amén. Levanta las manos de tu familia en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, como tus hijos, de procrear. Eso es una gran bendición, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, como dice tu palabra, del matrimonio, de relaciones. Señor, gracias. Y en este momento, Señor, oramos por tu bendición, tu gracia, tu favor, Señor, tu Espíritu Santo, tu unción, tu poder sobre cada familia representada aquí presente y conectada con nosotros en este momento, Señor. Padre, en estos momentos, Señor, que a los hombres, a los esposos, los padres, les des, Señor, esa convicción, esa responsabilidad, esa carga de ser el sacerdote de su hogar, Señor. Que a cada mujer, cada mamá, Señor, cada esposa, Padre, toques su corazón. Que el ángel de Jehová se le aparezca, le abre, le ministre, Señor. Y que sus hijos, Señor, como decía ahora, Señor, tu palabra, como se leía, sean, Padre, ese fruto, esa bendición, Padre. Jóvenes, niños, adolescentes, Padre, que se marcan una diferencia en esta generación y se paran en contra, Señor, de los ataques del enemigo en esta generación. Y serán jóvenes apartados para ti en el nombre del Señor. Aún aquellos, Padre, que no tienen hijos, pero tienen ese deseo, en el nombre de Jesús, Padre, que multipliques y fructifiques, Señor, el fruto de su vientre en el nombre de Jesús. Que cualquiera, Padre, Señor, en este momento que nuestra familia ha encontrado, escuchado noticias, Señor, de médicos, de enfermedades, Señor, de noticias negativas, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en nuestros hogares, que tú te glorifiques en nuestra vida, en nuestra salud. En el nombre de Jesús, yo oro, Padre, por familias, por hijos, hijas, hombres, mujeres y jóvenes, Señor, que en esta generación marcan una diferencia. En el nombre de Jesús, que marcan una diferencia. Y en tu nombre, Jesucristo, son un testimonio de tu poder, son un testimonio de tu unción, son un testimonio de tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Te bendecimos, te honramos y, Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Y, Señor, aquí al lado de nuestra familia, al lado de nuestros hijos, al lado de nuestro esposo, esposa, eso que has confiado en nuestras manos, te lo entregamos a ti. Te lo entregamos a ti, Señor. Te entrego mis hijos. Te entrego mis hijos. Te entrego mi matrimonio, Señor. Te entrego mi hogar. Te entrego todo lo que me has dado tú, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Y hacemos un compromiso de servirte, de honrarte, de obedecerte y con todo lo que tenemos de darte gloria y honra a ti. Si alguien lo cree, dice un fuerte amén, amén y amén. Amén, amén.